Mi hermana y Mía se van a vivir aquí a partir de hoy. ¿Qué quieres decir? No me había enterado de esto. ¿Hay algún problema con que las dos vivan aquí? Si tu madre aún no vive aquí, hay espacio disponible, ¿no? Cuando le conté a Robert sobre el plan de mi madre de comprar un apartamento, algo se sintió mal dentro de mí. Tener a Sandra y Mía viviendo aquí era inesperado, y compartir el mismo espacio con ellas se sentía como una carga. Sentí que solo estaba allí para ocuparme en silencio de las tareas de la casa como si fuera algo normal. Si no escuchas a Robert como es debido, te echará, me amenazó Sandra, pero me mantuve firme. No me importa que me echen. Además, ya estoy separada de Robert. Ya había presentado los papeles del divorcio cuando Robert estaba borracho. El apartamento está a nombre de mi madre. Robert y Sandra estaban desesperados por convencerme de que les permitiera quedarse en el apartamento. La decisión que mi madre y yo tomamos fue definitiva. Soy Hilary Manning, tengo 50 años. Me he dedicado a las tareas del hogar y al cuidado de los niños, apoyando el crecimiento de mis hijos como ama de casa durante todos estos años. Me casé justo después de graduarme de la universidad y tuve la suerte de tener 2 hijos. Disfruté de los días ocupados pero gratificantes. Mis 2 hijos ahora son adultos y viven independientemente. Mi esposo también tiene 50 años y trabaja en una importante empresa muy conocida. Siempre ha apreciado mi papel en el hogar, diciendo, te dejaré la casa a ti. Mi esposo es un poco orgulloso, a veces me habla con condescendencia, aunque su actitud puede ser irritante. A pesar de esto, la sensación de seguridad de tener un marido confiable superó estos momentos. Mi padre dirigía un hospital y mi madre trabajaba como enfermera jefe. Aunque mis padres trabajaban y no pasaban mucho tiempo juntos conmigo, los amaba entrañablemente. Mi padre falleció a mediados de sus 60 años debido a una enfermedad. Mi madre lamentó profundamente su muerte temprana. Si hubiera prestado más atención a su salud e insistido en que se tomara descansos, si no le hubiera dejado trabajar demasiado, podría haber vivido más tiempo. Tal vez debido a la muerte de mi padre, mi madre me decía a menudo que mi trabajo era velar por el bienestar de la familia. Cuando consideré aceptar un trabajo a tiempo parcial cuando mis hijos crecieran, mi madre me dijo, te apoyaré económicamente, así que no te preocupes por eso. Robert compartía la misma opinión que mi madre, así que nunca trabajé fuera de casa. En cambio, me centré en mantener el bienestar de nuestra familia mientras me ocupaba de las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Mi madre, como enfermera jefe, ganaba más que sus compañeros y llevaba una vida frugal, despreciando el derroche de gastos. A medida que fui creciendo, me di cuenta de que me parecía más a mi madre en cuanto a ser ahorrativa. Ahora que soy madre, el sueldo de mi marido es suficiente para cubrir nuestras necesidades. Como ellos estaban muy ocupados trabajando, yo solía cocinar la cena, lo que naturalmente mejoró mis habilidades culinarias. Mi cocina era bien recibida por la familia, así que rara vez comíamos fuera, lo que era una gran ayuda para nuestro presupuesto familiar. Vivíamos días tranquilos con mi familia. Sin embargo, a medida que pasaban los años, comencé a notar un cambio gradual en la actitud de Robert. Cuando Sandra, la hermana de Robert, que es 2 años mayor que nosotros, se mudó cerca, sentí que su comportamiento cambió significativamente. Sandra se mantenía a sí misma con trabajos de tiempo parcial y acababa de mudarse con su hija de 20 años, Mía, después de un reciente divorcio. Sandra se había ido de casa debido a la desaprobación de sus padres hacia su matrimonio, lo que le dificultaba regresar fácilmente. Sandra a menudo buscaba el consejo de Robert, y Robert, preocupado por su única hermana, estaba muy atento con ella en ese momento. También estaba preocupada por Sandra y Mía y cómo manejarían sus vidas. Cuando los padres de Mía se divorciaron, ella dejó la universidad sin buscar trabajo. Mía iba de un trabajo a tiempo parcial a otro. Cuando nos enteramos de que los 2 se iban a mudar, ayudamos de buena gana e incluso financiamos parcialmente sus gastos de mudanza. A partir de ese momento, empezó a crecer una grieta entre Robert y yo. Yo tenía mis dudas sobre si apoyar a Sandra, pero Robert parecía completamente inconsciente de mis sentimientos. Últimamente, siempre hablaba de Sandra,
claramente muy preocupado por ella y por la vida de Mia. Tengo que apoyar a mi hermana que está pasando por dificultades, empezó a decir a menudo. Las visitas de Robert a la casa de Sandra aumentaron y a menudo se quedaba hasta tarde bebiendo con ella. Sintiéndome abandonada mientras Robert priorizaba a Sandra, me sentí sola como siempre. Cuando Robert regresó de beber en la casa de Sandra, lo molesté mostrándole los papeles del divorcio. ¿Fuiste a beber a la casa de Sandra otra vez? ¿Por qué no te divorcias de mí y vives allí? Tal vez tengas razón. ¿Debería firmar esto? Borracho, Robert no pensaba con claridad y comenzó a firmar su nombre en los papeles del divorcio. Me quedé sin palabras por la sorpresa y la confusión. Por la mañana, Robert actuó como si nada hubiera pasado y siguió con su rutina habitual. Sin embargo, yo albergaba mucha ansiedad. La idea de que él pudiera seguir priorizando la vida de Sandra sobre la mía, posiblemente llevando a consecuencias irreversibles, se hacía cada día más fuerte. Así que decidí tener una conversación seria con Robert. Le dije que entendía su deseo de ayudar a Sandra y que no estaba tratando de negar ese sentimiento, pero que quería que él también me apreciara. Elegí cuidadosamente mis palabras, esperando que pudiéramos reevaluar nuestra relación. Entiendo que tu hermana está pasando por un momento difícil, pero ¿es necesario que llegues tan lejos? Ojalá te preocuparas por mí tanto como lo haces por ella. ¿Por qué tengo que escuchar esto? La expresión de Robert se ensombreció. ¿No es demasiado para ella depender de ti solo porque está divorciada? ¿Has olvidado que existo? Mis palabras tocaron una fibra sensible, y Robert de repente se puso furioso, golpeando la mesa. Su rostro se puso rojo brillante mientras comenzaba a gritar enojado, ¿cómo una ama de casa como tú entendería las dificultades de mi hermana? ¿Cómo puedes siquiera decir eso? Luego salió furioso de la casa. Me pregunté si había ido demasiado lejos, pero estaba furiosa de que Robert pudiera despedirme de esa manera. Siempre había puesto a mi familia primero, y sus palabras se sintieron como una negación de todo lo que había hecho. La frustración y la tristeza me abrumaron, y antes de que me diera cuenta, las lágrimas fluían. Habiendo dedicado mis días a las tareas del hogar, me sentí completamente perdida sobre por qué había estado esforzándome tanto. La actitud de Robert, poniéndose constantemente del lado de Sandra sin comprender mis sentimientos, fue profundamente decepcionante. Supuse que probablemente se dirigía a la casa de Sandra incluso ahora. No sabía cómo tratar con Robert en el futuro ni cómo debíamos proceder como pareja. Allí, abrumada por mis emociones, no podía hacer nada. A la mañana siguiente, me tranquilicé y decidí tener una conversación adecuada con Robert. Así que me dirigí a la casa de Sandra. Al llegar, presioné el intercomunicador y esperé nerviosa. Mia salió, no Sandra. Tía Hilary, ¿qué pasa? Pensando que Sandra podría estar en el trabajo, le pregunté a Mia por Robert. Robert no ha vuelto. ¿No vino aquí? Tío. Robert. No recuerdo mucho de anoche porque bebí demasiado. Mia señaló un zapato que era inequívocamente de Robert, entre varios que estaban esparcidos por la entrada. El estado de la entrada por sí solo dejaba en claro que la casa estaba bastante desordenada. Después de esperar un rato, Sandra salió por la parte de atrás. Hilary, ¿qué haces aquí a esta hora? Pensé que estabas aquí, Robert no ha vuelto a casa. Entonces me pregunté si podría estar aquí. Sandra, que acababa de despertarse somnolienta, miró el reloj. ¿Ya es tan tarde? No me di cuenta. Llamaré a Robert, espera un momento, dijo. Contrariamente a las palabras de preocupación de Robert por su hermana, la actitud informal de Sandra era un poco desalentadora. Instado por Sandra, Robert apareció e inmediatamente se enojó al verme. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no me contactaste? Estaba preocupada. ¿Has estado bebiendo demasiado? Los dos huelen a alcohol y mira qué desordenado está este lugar. Al ver su estado, mi ira aumentó, preguntándome por qué estaba tan preocupado. Sandra respondió a mis palabras con una réplica. Hilary, no tienes derecho a decirnos eso, espetó. Eso es cierto. Lo que sucede aquí no es asunto tuyo.
La tía mía también argumentó en la misma línea. ¿Cómo puedes decir que no es asunto mío? Robert viene aquí todos los días emborrachándose. Nadie tomó en serio mis palabras y me trataron como si yo estuviera equivocada. Había venido aquí con la esperanza de tener una conversación tranquila, pero en esta situación, sentí que decir algo más era inútil. Es una pérdida de tiempo seguir hablando, dije. Disculpe. Cuando visité la casa de Sandra, no parecía que estuviera luchando tanto como Robert había dicho. Parecía que estaba viviendo una vida más cómoda que antes. No pude evitar sentir una disonancia al verlos a los dos con emociones complejas en mi corazón. Me dirigí a la casa de mis padres. Al llegar, mi madre me dio una cálida bienvenida. Tratando de no sorprenderla con una visita repentina, la contacté en el camino, pero todavía estaba un poco sorprendida por mi rara visita. No obstante, en el momento en que vi la amable sonrisa de mi madre, las lágrimas brotaron de mis ojos. Mi madre notó mi apariencia angustiada y preguntó con preocupación, ¿peleaste con Robert? Parece que estás a punto de llorar. Sin poder contenerme, solté todas las frustraciones que se habían acumulado en mi corazón. Después de escuchar en silencio mi historia, mi madre sugirió que poner algo de distancia entre Sandra y yo podría ser una opción. Lo he mantenido en secreto, pero he estado pensando en comprar un apartamento con el dinero que he ahorrado. ¿Podrías vivir allí? ¿De verdad? No tenía idea. ¿Dónde estás buscando? Hay una zona residencial de lujo un poco alejada de aquí y me interesa un apartamento allí. Estaría lejos de la casa de Sandra, lo que podría ser un buen entorno para poner algo de distancia entre nosotros. ¿De verdad? Me gustaría ver ese apartamento yo misma, dijo mi madre, inesperadamente complacida por la sugerencia. Inmediatamente envié un correo electrónico a Robert. Todavía estaba molesta por nuestra discusión anterior, así que tenía un poco de miedo de llamarlo. Robert parecía sorprendido por el mensaje sobre la posibilidad de vivir en un apartamento de lujo y me llamó de inmediato. ¿Cómo que podríamos vivir en un apartamento de lujo? Mi madre está pensando en comprar un apartamento. Puede que en el futuro viva con nosotros. ¿Qué opinas? También está dispuesta a ayudar con los gastos si no es de inmediato. Creo que está bien, respondió Robert. Mientras hablábamos por teléfono, mi madre habló detrás de mí. No te preocupes por mí, vosotros dos deberíais vivir allí. Robert, al oír la voz de mi madre, parecía contento. Incluso por teléfono, me sentí un poco incómoda con su reacción. Más tarde, la compra del apartamento se realizó sin problemas y nos mudamos sin ningún problema. Poco después, la incomodidad que sentía se hizo realidad. Mientras organizaba las cajas que llegaban al apartamento, noté algunos artículos que no había enviado. Confundida por la situación inesperada, le pregunté nerviosamente a Robert, «¿Esto no es algo que yo haya enviado? ¿Sabes algo al respecto?» Justo cuando lo pedí, sonó el intercomunicador. Al mirar el monitor, vi a Sandra y Mia paradas allí. Robert nos dijo que viniéramos. ¿Por qué están Sandra y Mia aquí? Me quedé congelada en el lugar, sin entender lo que estaba sucediendo. Robert abrió la puerta y entraron, exclamando, «Este lugar es genial. La vista es increíble, Robert. Es increíble. Compraste un apartamento en una ubicación tan privilegiada». Al ver esto, mi confusión solo se profundizó. «Robert, ¿puedes explicarme qué está pasando?» Robert respondió con indiferencia, «Mi hermana y Mia van a vivir aquí a partir de hoy». ¿Qué quieres decir? No he escuchado nada sobre esto. ¿Hay algún problema con que vivan aquí? Si tu madre aún no está aquí, hay habitaciones libres, ¿no? Hilary, ¿planeabas vivir aquí con tu madre? Es insensible mudarse como nuera. Sandra no había escuchado esto, pero antes de que pudiera explicarlo, Robert me interrumpió. ¿No podemos hablar de esto más tarde? ¿En qué estaba pensando Robert? ¿Qué les había dicho para que creyeran que podían vivir así? Probablemente pensaron que Robert había comprado el apartamento, sin saber que mi madre lo había hecho. Sentí una oleada de ira por el comportamiento imprudente de Robert. Sin embargo,
Me recordé a mí misma que debía mantener la calma. Me quedaré en casa de mis padres por un tiempo, así que por favor siéntanse como en casa. Dicho esto, me fui, sintiéndome inquieta. De regreso en la casa de mis padres, le conté todo a mi madre. Ella apoyó la decisión de divorciarse de Robert. Ella también estaba harta del comportamiento de Robert y comprendió que permanecer juntos solo traería más sufrimiento. Unos días después, visité el apartamento para ver cómo estaban las cosas. Vi a Sandra y Mia actuando como si fueran las dueñas del lugar. El apartamento estaba hecho un desastre y parecía que nadie lo había limpiado desde que me fui. Hilary, bienvenida de nuevo, me saludó Sandra. La casa está hecha un desastre porque no estabas aquí. Si no limpias, esto es lo que pasa. ¿Por qué no has limpiado? Limpiar es tu trabajo, Hilary. Sería un error que te lo quitáramos, dijo Sandra en tono burlón. Cuando Robert entró, dijo, ¿cuánto tiempo vas a seguir corriendo a casa de tus padres? ¿En qué estás pensando al dejar la casa así? Hay un montón de tareas atrasadas, así que hazlas. Sandra asintió, dándole la razón. Si no escuchas a Robert, te echará. Pero me mantuve firme. No me importa que me echen. Además, ya estoy separada de Robert. Robert y Sandra se miraron sorprendidos. ¿De qué estás hablando, Hilary? ¿Qué quieres decir con que estás separada de mí? No me han consultado sobre la mudanza de tu hermana y su hija aquí, así que decidí seguir adelante con el divorcio sin consultarte. Le expliqué. El divorcio no es algo que puedas decidir por ti mismo. Exclamó Robert, pero le mostré los papeles del divorcio. Tu nombre está escrito en el formulario. Había presentado el formulario y el divorcio estaba finalizado. Cuando lo hablé con mi madre, ella apoyó la decisión. Robert, sin embargo, parecía no recordar haber firmado borracho los papeles del divorcio. Más tarde, cuando le dije a Robert que mi madre había comprado el apartamento, las expresiones de Sandra y Mia cambiaron. ¿Irme? ¿No lo compró Robert este apartamento? ¿Es cierto que lo compró la madre de Hilary? Preguntaron. Ante su aluvión de preguntas, Robert bajó la mirada, incapaz de responder. Debió haber mentido sobre comprarlo él mismo para salvar las apariencias. No había previsto que enfrentarse a un divorcio significaría que tendría que irse. De hecho, Robert trabajaba en una importante empresa, pero no todos allí estaban en la élite. Sabía por una amiga que resulta ser la esposa de uno de los colegas de Robert que él no estaba en la élite. El salario de Robert era uno de los más bajos entre sus compañeros. Yo había administrado bien su salario y ahorrado lo suficiente, lo que nos permitía vivir cómodamente incluso sin que yo trabajara. Sandra y Mia no se daban cuenta de estos hechos. A pesar de ello, continué, así es, así que por favor empaquen sus pertenencias y váyanse antes de fin de semana. ¿Puedes darnos un poco más de tiempo? Es difícil encontrar una casa en solo una semana, y realmente deberíamos discutir el divorcio como es debido, suplicaba Robert desesperadamente, un espectáculo lamentable. Una semana podría ser demasiado poco, especialmente porque podría ser difícil para tu hermana depender de su familia. Lo dije casi con rencor, como para vengarme de ellos por todo. Para darles tiempo, decidí quedarme en casa de mis padres por un tiempo. Después de una semana, los visité nuevamente para hablar más sobre el tema. Para evitar un punto muerto en la conversación, le pedí a mi madre que estuviera allí también. Mi madre no le molestaba especialmente que Robert intentara vivir en el apartamento con Sandra y Mia. Sin embargo, estaba furiosa porque él no me había consultado a pesar de que el apartamento estaba a su nombre y estaba enfurecida por sus acciones egoístas. Al ver la ira de mi madre, Robert siguió disculpándose profusamente. La casa estaba mucho más limpia que cuando la había visitado anteriormente. Ha pasado un tiempo, madre. No estoy seguro de si te gustará, pero por favor toma un poco de té y bocadillos. Robert incluso había preparado café y dulces para apaciguar a mi madre. Estaba claro que le había dicho a Sandra y Mia que se comportaran respetuosamente con mi madre. Tales acciones no podían excusar la forma en que me habían tratado antes.
A pesar del comportamiento superficialmente educado de Robert, mi madre comenzó la conversación con una sonrisa, pero luego dijo lo que pensaba. Se te pide que abandones esta casa, y tales ofrendas son demasiado poco y demasiado tarde. No tenía intención de divorciarme de Hilary en serio. Fue solo una conversación que mantuve cuando estaba un poco borracho. Me gustaría seguir viviendo aquí. ¿Pensó que podíamos empezar de nuevo? ¿Simplemente tenía miedo de perder el apartamento? Mi madre replicó, ¿tienes la intención de seguir viviendo aquí juntos? Sé que has menospreciado a Hilary por todo lo que ha hecho por la familia, administrar la casa y cuidar a los niños. Al oír las palabras de mi madre, Robert me miró con enojo. ¿Estás chismeando con tus padres como un niño sobre nuestras peleas maritales? No puedo creer que hables de esas cosas con tus padres. Por eso dicen que no entiendes las dificultades de la sociedad. Sandra intervino ante esto. El rostro de mi madre se oscureció de ira y gritó, no te atrevas a interrumpir. Sorprendida por la intensidad de mi madre, Sandra dejó de hablar momentáneamente. Sin embargo, Sandra no podía echarse atrás fácilmente y comenzó a replicar. Si me estás diciendo que me calle, ¿no deberías callarte tú también? ¿No es este un asunto entre Robert y Hilary? ¿Por qué siempre hablas así? Sandra, como hermana mayor, no debería criticar a los demás. ¿Crees que no sé qué tipo de vida llevas, Sandra? ¿De qué vida real estás hablando? Robert me dijo que hacías malabarismos con varios trabajos a tiempo parcial, pero eso no es cierto, ¿verdad? Duermes hasta el mediodía y luego vas a los casinos, ¿no? Sandra, sorprendida por saber dónde había aprendido eso, se quedó sin palabras. Robert escuchó con incredulidad. ¿Es verdad lo que dice Hilary? ¿No estabas luchando con tu trabajo de seguridad porque era duro? Sandra, mirando hacia abajo, respondió, estaba durmiendo mientras trabajaba hasta tarde, así que me despidieron. Me sorprendió escuchar, por primera vez, por qué Sandra dejó su trabajo. Fue sorprendentemente irresponsable. Desde entonces, Sandra parecía tener problemas repetidos, como llegar tarde a las entrevistas y quejarse del salario por hora mientras buscaba otros trabajos a tiempo parcial. Como resultado, terminó en su actual estilo de vida descuidado, sin poder encontrar un lugar donde trabajar. Robert escuchó todo esto con una expresión severa. Parecía que le molestaba que Sandra le hubiera mentido. Mi madre pensó que ya era suficiente y se volvió hacia Robert para cambiar de tema. Robert, todo el mundo, ya sea ama de casa o alguien que trabaja fuera, hace algo respetable. Es un gran error pensar que solo los que ganan dinero enfrentan dificultades. Sentí ganas de llorar ante las palabras de mi madre. No se equivocaba. Yo había trabajado duro en las tareas domésticas y el cuidado de los niños, luchando pero tratando de proteger a mi familia con seriedad. A diferencia de los empleados de la empresa que tienen días libres, también me encargo de las actividades escolares de los niños y las relaciones con los familiares, además de todo lo demás. Mi madre continuó, incluso desde mi perspectiva, Hilary ha hecho un trabajo encomiable como ama de casa. Un marido que no puede apreciar eso está incumpliendo sus deberes. Las palabras de mi madre pesaron mucho en Robert. Ante un argumento tan válido, no tuvo margen de defensa. No entiendes la vida de una ama de casa y no veo cómo puedes comprender a Hilary. De ahora en adelante, el divorcio parece ser la única opción. ¿Eso significa que ya no puedo vivir aquí? La voz de Robert tembló ligeramente. Mi madre comenzó a hablar en un tono más tranquilo. Si quieres vivir aquí, hay una condición. Tienes que transferir la escritura del apartamento a tu nombre y hacerte cargo de la hipoteca. Entonces no debería haber ningún problema. Los tres se sorprendieron por tal propuesta de mi madre, pero pronto sonrieron. Por favor, déjanos hacerlo. Yo me haré cargo de los pagos, Robert. Eso es genial. Ahora no tienes que mudarte. He estado alardeando de esta casa con mis amigos, así que me siento aliviada de que no tengamos que irnos. Los tres estaban inocentemente felices. No se dieron cuenta de la realidad que les esperaba, pensando que habían conseguido la casa como un trofeo. Después, decidí vivir con mi madre en su casa por ahora.
Planeamos transferir la escritura del apartamento de mi madre a Robert y discutir la gestión de la propiedad más tarde. Un rato después, Robert me llamó al móvil. Desde ese incidente, no había querido tener ningún contacto con él y podía adivinar por qué estaba llamando. Ignoré el teléfono. Sin embargo, como seguía llamando persistentemente, sentí que no tenía más remedio que responder. Desde el principio, los gritos de Robert llenaron mis oídos. ¿Por qué no respondes después de que llamé tantas veces? ¿Y qué pasa con el monto de la hipoteca? Tú fuiste quien aceptó cambiar la escritura y asumir los pagos. No sabía lo de la hipoteca de 4,000 pesos. No hay forma de que pueda pagar esa cantidad. Cuando planifiqué mi venganza contra Robert junto con mi madre, había previsto el deseo de Robert por el apartamento de lujo, por lo que solo había pagado un anticipo de 10,000 pesos. Como no tenía intención de reconciliarme con Robert, le había dicho a mi madre que pagara el mínimo posible de entrada. Como Sandra estaba allí, sugerí que las dos lo dividieran. No puedo pedirle a mi hermana que haga eso. Según Robert, Sandra y Mia seguían viviendo de su salario sin aprender la lección. Querían vestirse apropiadamente para su prestigiosa dirección y seguían haciendo que Robert pagara por sus compras de marca, a pesar de decirle repetidamente a Sandra que buscara un trabajo estable. Ella no solo se negó, sino que también puso excusas para no trabajar. Ser ama de casa también es un trabajo de verdad, ¿no dijo eso la madre de Hillary? Tuve que reírme de la interpretación conveniente que Sandra hizo de las palabras de mi madre. Ese era un contexto destinado a personas casadas que se encargaban de la casa, no exactamente el mismo para Sandra y Robert, divorciados. Como si buscara ayuda, Robert me suplicó, ¿puedes pedirle a tu madre alguna ayuda económica, aunque sea un poco? ¿Por qué debería ayudar mi madre? Pídeselo a tus padres. No me involucres ni a mí ni a mi familia. Me sentí frustrada y terminé la llamada abruptamente. Todo lo que quedaba era proceder con la división de bienes. Sin ingresos propios, la división de bienes solo aumentaría las cargas financieras de Robert, haciendo que su futuro sea aún más difícil. Esto fue el resultado de que Robert me subestimara. Incapaz de depender de nadie, Robert continuó luchando con los pagos de la hipoteca. Mientras tanto, los hábitos de gasto de Sandra y Mia no cambiaron, Sandra seguía sin trabajar y yendo a los casinos. Cuando ganaba, gastaba todo su dinero en sus marcas favoritas. Cada vez que Robert pedía ayuda a mi madre, también compartía sus problemas, lo cual yo no tenía intención de escuchar. No importaba cuánto suplicara, yo no tenía intención de ayudarlo. Impaciente, Robert le había dicho a Mia que ganara dinero trabajando en un club nocturno si quería seguir viviendo en el apartamento. Esto dio lugar a una gran discusión entre él y Sandra, que se intensificó hasta el punto de que llamaron a la policía a su casa. Incapaces de realizar más pagos de la hipoteca, los tres decidieron renunciar a su vida en el apartamento de lujo. Para entonces, parecía que los pagos de la hipoteca se habían retrasado durante 4 meses. Sentí un poco de pena por el lamentable trío, pensando que si se hubieran dado cuenta de sus límites antes, podrían haber tomado esta decisión antes. Ahora los tres viven separados. Como he arreglado la división de la propiedad con Robert, es probable que no tenga que volver a verlo ni hablar con él, ni tendré nada que ver con Sandra o Mia. Sentí una sensación de alivio y claridad en mi corazón después de divorciarme de Robert. Había reanudado mis estudios de nutrición. Había estudiado para convertirme en dietista registrada en la universidad y ya había obtenido mi licencia. Incluso después de casarme, continué mis estudios siempre que tenía tiempo. Ahora, después del divorcio, realmente aprecio el valor de esta calificación. Nunca antes había trabajado como dietista, pero siempre me aseguraba de que nuestras comidas diarias fueran nutritivas. Ahora estoy buscando un trabajo en algún lugar donde pueda hacer uso de esta cualificación. Afortunadamente, mi madre todavía mantiene contacto con una enfermera que trabajaba en el hospital de mi padre, y me enteré de que estaban buscando un dietista. Gracias a que mi madre me presentó, empecé a trabajar por primera vez después de cumplir 50 años. Aunque a veces me desconcierta mi primer trabajo, estoy disfrutando de una vida plena.
También acumulé un año de experiencia práctica y aprobé el examen nacional para convertirme en dietista registrada. Al verme ahora, mi madre comenta lo maravilloso que hubiera sido si pudiéramos retroceder un poco el tiempo. Sin embargo, creo que todo sucede para bien, por lo que siento que ahora es el momento perfecto para trabajar como dietista titulada. Después de haber pasado por el matrimonio y el divorcio, siento que mi vida ha ganado profundidad y mi crecimiento personal como ser humano continúa expandiéndose.